Buenas tardes, docente, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a explicar la capacidad e incapacidad de ejercicio. Primero tendremos un concepto de definición de capacidad jurídica. Posteriormente hablaremos de las diferencias entre derecho y poder usarlos. Y luego pasaremos a delimitar sobre estos derechos. Y al final comentaremos sobre la importancia de este tema de la capacidad jurídica. Primero comencemos con una pregunta: si una niña de 5 años podría ser dueña de una empresa. Primera reacción podríamos decir que no, pero ojo, la ley es un poco más compleja y por sí justo esta pregunta nos lleva al corazón de lo que vamos a explicar. Y aquí el truco, la respuesta a este concepto es la capacidad jurídica, porque la ley no solo trata de dar derechos a diestra y siniestra, sino también de crear protección, un escudo, un sistema que busque el equilibrio entre la libertad de hacer las cosas y la necesidad de cuidar estos derechos. Tal es así que el concepto de capacidad jurídica es la aptitud que la ley reconoce para todos los sujetos de derechos. Y en otras palabras más simples, es el permiso que nos da el Estado, la ley, para tener cosas y también para poder tener deudas. Muy bien, y todo esto va relacionado, vinculado con la dignidad humana. Es el principio que nos reconoce como personas y que nos da la llave de acceso a esos derechos. También nos da un escudo, una protección de estos derechos. Juega un papel importante que busca el equilibrio constante y el objetivo es que podamos tener una vida legal segura y una capacidad jurídica, donde la capacidad jurídica tiene dos puntos o dos caras de la moneda, ¿no? Tiene una cara que es la capacidad de tener este derecho, de capacidad de goce, de tener, y la capacidad o el ejercer o usar el derecho. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema. El secreto para comprender estos dos conceptos. Bueno, entonces tenemos el derecho, tener derecho y usar ese derecho. Entonces, para llevarlos a términos más sencillos, la capacidad de goce, para que se entienda fácil, es el hardware legal. Es que todos somos activos, somos titulares de este derecho. Es universal, nadie lo puede quitar, ni siquiera podemos renunciar a este tipo de derecho. En efecto, entonces, para comprender este ejemplo, otro ejemplo de un bebé podría ser heredero de una propiedad. La respuesta es sí, y eso es el goce, la capacidad de goce. Y la pregunta ahora, si este bebé podría vender esta propiedad, es donde nace la capacidad de ejercicio, que si la capacidad de goce era el hardware, la capacidad de ejercicio es el software legal. ¿Qué es la capacidad que nos da para usar estos derechos? Para usar estos derechos por cuenta propia, hacer contratos, crear cuentas, vender propiedades, nos da la validez legal para entrar en la vida, en la sociedad. La capacidad de goce es tener los derechos, y el ejercicio, bueno, si bien los derechos, la capacidad de goce es el tener los derechos, el usar, el ejercicio es usar esos derechos. El goce, la capacidad de goce es que nacemos con esos derechos, y el ejercicio es que no es universal, depende de la madurez. Eso mismo la ley puede poner límites, como hablamos de la madurez,
Es donde ya notamos a notar diferencias entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces surge una pregunta, ¿no?, lógica: si todos, por el simple hecho de existir, tenemos derechos, ¿por qué no todos ejercemos de igual forma estos derechos? Entonces la respuesta a esto, la ley nos da y nos dice que es incapacidad. Esa es la respuesta, incapacidad, que es justo lo que vamos a hablar ahora, que es importante entender que la incapacidad limita a alguien y no quiere decir que sea un castigo, simplemente son medidas de protección que busca cuidar a las personas y dar estabilidad a las relaciones jurídicas, como lo dice el Código Civil. Existe dos tipos de incapacidad: la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta, hablamos de los menores de 16 años, a quienes la incapacidad absoluta, hablamos de los menores de 16 años, quienes no tienen discernimiento, dice, para hacer contratos. La ley que cualquier acto que ellos realicen queda nulo. Y tenemos la incapacidad relativa. Aquí tenemos a los menores adolescentes de 16 a 17 años, ya que ellos pueden realizar algunas acciones, pero como acciones importantes como vender un inmueble, por ejemplo, necesitan necesariamente de unas personas, como el caso de sus padres, para poder realizar estas acciones y estas acciones no sean nulas. El objetivo de esto es crear un escudo de protección para la persona y sus bienes, y también garantizar que estas transacciones que se realicen sean seguras para la sociedad y sean confiables, asegurando que todos los involucrados tengan una protección individual y asimismo crear certeza en la comunidad. Entonces, si la ley limita las capacidades de las personas, ¿cómo se asegura se asegura estos derechos? ¿Cómo se asegura estos derechos y que no queden desprotegidos? Para esto, el Estado, la ley, ha creado lo que se conoce como representación legal. ¿Y cómo funciona? Funciona como un puente que permite que... Bueno, entonces, si la ley limita la capacidad de actuar de alguien, ¿cómo se asegura estos derechos? Para que estos derechos no quedan desprotegidos. Bueno, el sistema ha creado la representación legal, que funciona como un puente que permite que se hagan actos válidos en nombre de quien no puede hacerlo por sí mismo. Es la solución del sistema para que nadie quede legalmente aislado. ¿Y cómo funciona? Primeramente, se tiene que la capacidad de ejercicio es limitada según ley o por un juez, donde se nombra un representante. Para esto se nombra un padre, o se puede nombrar un tutor, o un tercero, un curador, que actúa, pero siempre con el mejor interés para la persona a la cual representa, y actúa de buena fe. Bueno, todo esto es importante, lo que hemos hablado todo. Bueno, en resumen, lo más importante que se ha podido rescatar de esta disposición es que la capacidad jurídica es un requisito invisible que diariamente lo usamos en toda nuestra acción, en nuestras acciones diarias. Bueno, lo que para que quede claro que es en los conceptos que el derecho y la capacidad de goce es el derecho que todos tenemos, y la habilidad de usarlos es la capacidad de ejercicio, y que esta capacidad de ejercicio está limitada para proteger estos derechos mediante representación legal. Y esta es una herramienta muy efectiva, que busca que nadie quede desamparado en nuestro sistema, ¿no? Eso es lo que apunta el derecho moderno. Gracias.